hay dos formas de entender la justicia. La justicia que es según la ley, lo cual podemos traducir de una manera sencilla en recompensa al que hace lo bueno y castigo al que hace lo malo. Bendición para el que hace bien y condenación para el que hace mal. Eso es la justicia según ¿qué? La ley. Según la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si usted hace algo bueno, hace algo correcto, la ley le otorga a usted sus derechos y libertades, o te entrega. Si haces algo incorrecto, entonces la ley te va a sancionar, a castigar, según lo que esté estipulado en una ley. ¿Cierto? En Romanos dice que bendición para el que hace lo bueno, vamos a traducirlo en forma sencilla, y castigo para el que hace lo malo. Exacto. Esa es la justicia según la ley. Pero existe otra justicia que no es según la ley, que es la justicia de Dios, que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Es decir, cuando Dios promete algo, habla algo, dice algo, y Dios cumple lo que dijo que haría, entonces esa es la justicia de Dios, que no es según la ley, porque está por encima y más allá de la ley. Porque no depende el que Dios cumpla lo que dijo, no depende de lo que tú o yo hagamos o dejemos de hacer, sino simplemente depende de que Él lo dijo, Él es íntegro para consigo mismo y Él no puede faltar a su propia palabra, porque si Él faltara a su palabra, entonces Él sería injusto. La integridad de sus palabras, la integridad de sus dichos, más bien la integridad de Él para con sus propios dichos o con sus propias palabras, esa es su justicia. Él es justo, porque Él nunca se desdice de lo que dijo que haría, a menos que lo haya condicionado. Cuando Dios le prometió a Abraham y le dijo, ten por cierto que tu descendencia, yo haré pacto contigo y con tu descendencia, dijo, perdón, rectifico. Yo haré un pacto contigo y con tu descendencia, con tus hijos después de ti. Y este es el pacto que yo haré contigo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ten por cierto que tu descendencia será esclava 400 años en Egipto. Mas en la cuarta generación, 400 años después, yo vendré y los sacaré con mano fuerte, porque te lo he prometido. Así que, cuando nosotros vemos al Señor, y dice la palabra que Él vino, dice, y descendió Dios porque vio
llegó hasta él el clamor de los hijos de Israel y entonces descendió Dios para liberarlos. Así que aquella ocasión, cuando Dios le aparece a Moisés y le dice, ve, porque yo te envío y saca a los hijos de Israel, cuando él hizo esto, ¿qué estaba haciendo? Dios no está actuando simplemente como, no está haciendo esto simplemente como un acto de misericordia. No es un acto de misericordia. Aunque lo sea, no es solo un acto de misericordia. Es mucho más que un acto de misericordia. Es mucho más que un acto de amor. Porque un acto de misericordia es el que yo hago cuando voy por la calle y veo un necesitado y me compadezco de él y digo, voy a tenderle la mano. Ese es un acto de misericordia. Esa persona es probable que yo ni siquiera la conocía. Pero en el momento que vi su sufrimiento, me compadecí de él. Fui conmovido y entonces dispuse mi corazón para ayudarlo. Eso es misericordia, ¿de acuerdo? Pero el acto que Dios hace cuando saca a Israel de Egipto es mucho más que un acto de misericordia. Mucho más. ¿Cómo podemos equiparar o cómo podemos ejemplificar este acto de Dios? Es un acto de fidelidad. Cuando Dios desciende para liberar a Israel de Egipto, lo hace porque ¿qué? Porque ya lo había prometido. Había hecho un pacto con Abraham y Dios es fiel, porque esa es su, ¿qué? Justicia. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios que Él dijo que haría y hace. Así que cuando Él viene para sacar a Israel, lo hace como un acto de su, ¿qué? De su justicia. ¿De acuerdo? Y el acto de su justicia es todavía superior a un acto de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia de Dios es superior a su misericordia? Sí, pero no es solo eso. Fíjate bien. Porque imaginen ustedes, por ejemplo, que ustedes van a adoptar un hijo, un niño. Y entonces ustedes voy a decirlo así de una manera muy simplista. Entonces ustedes van, bueno, yo lo he visto en la tele, casi lo he visto en la tele, van al lugar donde están todos los niños que están en proceso, en adopción, en proceso de adopción. Y entonces, pues, te dan a elegir. Y tú ves un niño y dices, ¡ay, ese niño! ¿No? Voy a adoptar a ese niño. Se llama Russell. Voy a adoptar a ese niño Russell. Voy a adoptar a ese niño. Y ya, dices tú, pues lo voy a adoptar. En ese momento no haces nada, te vas, regresas a la siguiente semana y lo buscas. ¿Dónde está el niño Russell? Y de pronto te das cuenta que ese niño que decidiste adoptar es el peor de todos los niños. De ahí. Pingo como él solo, necio como él solo. O sea, te das cuenta que este es el que escogí. Tienes oportunidad porque no has dicho nada, solo lo viste y tú en tu corazón dijiste, ese lo voy a adoptar. Entonces tú vas y dices, y te das cuenta que, o sea, el niño tiene muchos problemas.
tiene muchos problemas de conducta, tiene muchos problemas aquí en su cabeza. Tú ese día nomás lo viste ahí, te pareció bonito el niño y dijiste, pero no te diste cuenta cómo era el niño. Pero en ese momento que estás conviviendo ya con él y todo, te vas dando cuenta que el niño trae muchos problemas. Vaya usted a saber de qué padres vino. Bueno, te enteras y dices, ¿de qué padres vino? No, pues eran unos drogadictos ahí que tuvieron este niño y lo vinieron aquí a dejar. Pero tú no has dicho nada. Tú no has dicho, lo pensaste nada más. ¿Sí? Solo lo pensaste. Todavía no has firmado nada, ni al niño le has dicho nada, ni nada. ¿Qué haces? ¿Mandé? Yo cambiaría de opinión, probablemente. Diría, bueno, mejor cojo otro, no, me va a dar muchos dolores de cabeza, me va a consumir la vida este chamaco, ¿no? O sea, ve tú a saber, al rato se me va a convertir en un delincuente, vaya a saber, pues también de qué padres viene, y cómo está, el niño todo lleno de problemas. Yo no me había dado cuenta, porque ese día, pues nomás ahí lo vi quietecito jugando, pero probablemente yo me desdecidiría y diría, mejor voy a escoger otro niño, ¿no? Y es más, mejor me voy a ocupar en conocer los niños mejor, porque ese día nada más dejé llevar por la emoción, lo vi, me gustó, que estaba muy bonito el niño y dije, sí, pero no me di el tiempo de conocerlo, mejor me voy a dar el tiempo de conocer bien a los niños para escoger bien, porque no me vaya yo a meter en tantos problemas, ¿sí o no? Es muy probable que yo haría eso. Otros haríamos también eso. ¿Sí me explico? No tienes ningún compromiso, no has hecho nada. Solo lo dijiste en tu corazón, ¿verdad? Pero esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que aquello que Él ha dicho en su propio corazón no se hace para atrás. La justicia de Dios es mucho más que un acto de misericordia, porque Dios va más allá. Él dice, a este lo he elegido y a este me voy a llevar. No me importa cómo sea, no me importa qué problemas traiga, no me importa. Yo dije que este era y a este me lo llevo. Yo ya lo dije. Aunque no se lo haya dicho a nadie, yo lo dije. Sé lo que dije en mi corazón. Y yo no voy a retractarme de lo que dije solo porque vi que esto me iba a traer problemas. ¿Sí me explico? La justicia de Dios va más allá, porque la justicia de Dios está emparentada con la gracia de Dios. La gracia y la justicia de Dios son una misma cosa. Esa es la gracia de Dios, la gracia que va mucho más allá de solo un acto de compasión o de misericordia. Es lo que Él dijo y lo sostiene, sin importar las consecuencias, las implicaciones de eso. Yo voy a preguntarles una cosa. ¿Qué implicaciones tuvo para Dios o ha tenido para Dios haber elegido a Israel? Eligió al hijo dócil, porque todos, si vamos a elegir un hijo, muy probablemente la mayoría de nosotros elegiríamos al niño bien portado. ¿Sí o no? Hay que ser honestos. O sea, digo, a lo mejor no todos, pero la mayoría. Esa sería nuestra tendencia natural a elegir al niño
mejor portado, ¿o no? Al niño bonito, noble, dócil, a ese andamos buscando, ¿sí o no? Pero Dios eligió a Israel. ¿Y qué dice Dios de Israel? ¿De Israel el pueblo o de Israel el primer Israel? Del pueblo. He aquí, yo sé que tú eres pueblo de dura cerviz. ¿Sí o no? Yo te conozco y sé que eres pueblo de dura cerviz. El amor de Dios es un amor que se da y no se retracta por ninguna razón. ¿Cuántas razones habrá tenido o tendríamos humanamente para desechar a Israel? ¿No? Eran necios. Bueno, por acá también sopla el aire. Ya no nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero estamos hablando de Israel en este momento. Eran necios, tercos, obstinados, infieles. No le dice Dios a Israel: ¿acaso los 40 años que estuviste en el desierto me ofreciste a mí sacrificios? ¿No llevaste tú todo ese tiempo tus ídolos? ¿No en lo secreto le ofrecías tus ofrendas a tus ídolos? Los 40 años que estuviste en el desierto. No está hablando de los 400 años de esclavitud. Está los 40 años después de que te saqué y te sostuve y te mantuve con maná. Ahí 400. ¿Acaso un día les reproche, les dice: ¿acaso me ofreciste a mí tus sacrificios? ¿No en lo profundo de tu corazón se los ofrecías a tus dioses? Refidín y otros ahí que menciona. ¿No te conozco yo? ¿No sé yo bien quién eres tú? Se los dice, ¿sí o no? Yo sé que eres pueblo de dura cerviz, pero te dejaré de amar por eso. Luego en Ezequiel habla y dice, y luego compara a Israel con una mujer y le dice: tú fuiste una mujer, una niña, dice, que cuando naciste te aventaron y te fueron a aventar en medio del campo. Así eras tú, una niña, una criatura desechada por su madre, dice, y yo te recogí, yo te encontré en el campo, dice, ahí te fueron y te arrojaron, aún todavía ni siquiera te limpiaron cuando naciste, dice, y yo te encontré, te lavé, te limpié, y te hice y te adopté, y luego creciste y te hiciste hermosa, dice, y yo hice un pacto de amor contigo. ¿Y qué hiciste tú? Le dice, ¿qué hiciste? Te viste hermosa y entonces te dedicaste a prostituirte con los asirios, con los egipcios, con todos esos. Dice, tu hermosura, la hermosura que tenías porque yo te había dado mi hermosura, porque te tomé, hice pacto contigo, te di todos mis dones, te di todas mis cosas, te sustenté con lo mejor de mi pan y llegaste a ser reina, dice, hermosa y reina. Pero tomaste todo lo que yo te daba y con eso te prostituiste. Dice, con los demás pueblos. ¿Y qué voy a hacer contigo? Le dice. ¿Qué voy a hacer contigo? Haré contigo como tú has hecho conmigo. Jamás, dice. Jamás. Jamás. Antes bien, dice, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo y te redimiré. Y ciertamente te castigaré, dice. Te castigaré duramente para quitar de ti ese corazón de prostituta que tienes, para que finalmente seas mía, verdaderamente seas mía. ¿Me olvidaré de mi pacto? No,
como tú te olvidaste. No, dice, antes bien yo me acordaré y seré fiel. Y transformaré tu corazón de mujer infiel y conocerás que yo te amo. Vea, ¿sí me explico? Pero lo eligió así y no se desdijo de la elección. Esa es la gracia de Dios y esa es la justicia de Dios. Entonces, y la justicia de Dios está implícita, en la justicia de Dios está implícita el amor. Es un amor que se da y no se retracta. Es un amor que se da y no se retracta por ninguna razón. Por ninguna razón. Lo cumple a cabalidad. Y ese acto de justicia y de gracia es mucho más grande que un simple, perdón por la palabra simple, por un simple o sencillo acto de compasión y de misericordia. Va más allá de la misericordia. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es algo, hermanos, que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor está preparando a su iglesia, está preparando a su esposa. Y la esposa no puede vivir de la misericordia de Dios solamente. La esposa tiene que ser edificada no en la misericordia, sino en el amor y en la justicia que es de Dios. A veces nosotros decimos, oh, yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo de mí misericordia. Hermanos, es necesario que dejemos ya ese pensamiento. No se trata de misericordia, aunque Dios haya tenido misericordia. ¿Sí? Pero la misericordia es la forma más básica y elemental del amor de Dios. La forma superior del amor de Dios está en su justicia y en su gracia. Que tienen que ver con ¿qué? Con un pacto del corazón. Nosotros tenemos que ser edificados en la gracia, en la justicia de Dios, no en la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es la forma más básica y el elemental del amor de Dios. Pero la justicia y la gracia son superiores a la misericordia, porque la justicia de Dios se basa en un pacto del corazón. No es un acto de compasión de te vi y me compadecí de ti. No, tiene que ver con un pacto del corazón. Dios hace pacto desde el corazón con nosotros. No es que se apiada nada más. Es parte de, porque nosotros somos incluidos en la misericordia, pero la misericordia es la forma, ¿qué dije yo? Más básica. ¿Sí? Tú puedes ir por la calle y tener misericordia de alguien pero no por eso haces un pacto del corazón con esa persona. ¿Sí? Ni mucho menos ese acto de misericordia tiene que ver con un pacto que hayas hecho previamente. No es que pasaste, viste a esa persona indigente y en tu corazón hiciste un pacto y dijiste, de aquí a 8 días voy a regresar y me voy a ocupar de la vida de ese hombre. Dice, si acaso dices, de aquí a 8 días voy a venir y le voy a dar algo de comer. Ya.
No es un pacto del corazón. Pero la gracia y la justicia de Dios tienen que ver con un pacto del corazón, que Él hace por sobre todas las cosas y por sobre cualquier cosa. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios. Un Dios que no se desdice de lo que dijo. Les voy a leer algo que escribí. Lo escribí en forma como de un cuento, como de una historia, para que yo pensando, ¿verdad? Que el que lo lea pueda darse una idea de la verdad. No es que esto ocurrió así, ¿sí? La historia es ficticia, pero no la verdad que describe esa historia, ¿sí? La historia se trata, esta parte de la historia que voy a leer es después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, del jardín o del Edén, ¿sí? Entonces, yo en mi historia digo, fueron sacados del Edén, y entonces, pues, ¿a dónde se fue Adán y Eva? O sea, imagínense ustedes a Adán y Eva saliendo del huerto y de pronto pues ya se empezó a oscurecer, ¿verdad? Ya se empezó a hacer noche ¿y ahora qué? Pues hay que dormir, ¿o no? Una noche cuando ya dormían, el Señor vino a visitarlos. Ellos no se dieron cuenta porque los hizo caer en un profundo sueño. Cuando llegó hasta su refugio improvisado, se sentó al lado de ellos y los contempló por largo rato. Había pesar en su corazón por todo lo que había acontecido, pero también había amor profundo. ¿Qué harás ahora, Señor?, preguntó una voz. No era la voz del rey, sino la voz de uno de sus más fieles servidores, que aquella noche, sabiendo de la tristeza que había en el corazón del Señor, le había querido acompañar para que no estuviera solo. Se llamaba Gabriel. ¿Tú qué harías, Gabriel?, le preguntó el Señor a él. No lo sé, contestó Gabriel. En verdad estas criaturas que hiciste se han portado muy mal contigo. Te han dado la espalda, se han aliado con ese perverso de Satanás en su obstinación por difamar la buena voluntad de nuestro gran rey. Te han insultado y encima no han querido reconocer su falta. Ya que me preguntas, yo creo que sería mejor que te deshicieras de ellos, porque presiento que van a darte mucha lata. Ya ves ese necio de Satanás todos los problemas que ha causado y nunca quiso arrepentirse. Esto se me hace que van por el mismo camino. El Señor miró unos segundos a Gabriel con simpatía. Sabía que no hablaba con rencor, solo trataba de ser práctico. ¿Cómo podría deshacerme de ellos, Gabriel?, dijo el Señor en tono compasivo. Son el regalo que mi Padre me dio. Y me los dio con amor, y todo lo que mi Padre me da, no puedo menos que amarlo.
Mi corazón está profundamente ligado a ellos. Lo sé, Señor, sabía que me dirías eso, te conozco, solo hablaba por hablar. Sabes, Gabriel, algún día ya no me conocerás como ahora me conoces. No entiendo, Señor. ¿Ves a este Adán? Él tiene un cuerpo, algo que tú no habías conocido antes. Ese cuerpo está formado por millones de diminutas unidades que ligadas a una misma vida forman una sola unidad. Nada en él está separado, nada es independiente. Si lo cortaras por la mitad, moriría. Si desprendieras la cabeza de su cuerpo, moriría. Si sacaras su corazón o cualquier otro de sus órganos, moriría. Porque en él todo es una unidad. Él es un cuerpo formado por millones de células que deben mantenerse sanas, porque de lo contrario moriría todo él. Te cuento esto porque en la voluntad de mi Padre está que un día yo también tenga un cuerpo. ¿Eso qué significa exactamente?, dijo Gabriel con cierto desconcierto. Eso significa que un día ya no me verás como hoy me ves, sino me verás unido a millones de pequeñas unidades vivientes con las que formaré un cuerpo. Yo también tendré mis millones de células con las que formaré un cuerpo inseparable. Conforme a la voluntad de mi Padre, dejaré de existir en mí mismo para pasar a existir en ellos y ellos en mí. ¿Por qué dices ellos? ¿A quién te refieres? A ellos, dijo el Señor señalando a Adán, ellos y todos sus descendientes. A ellos, respondió Gabriel, pero si te han dado la espalda. Por ahora, dijo el Señor, pero un día todo esto que ha pasado quedará atrás y ellos despertarán al amor y me conocerán y nos amaremos con el mismo amor con que yo los amo hoy. Sé que parece imposible, pero mi Padre lo tiene todo planeado y sabes bien que Él no falla. Eso sí lo sé, dijo Gabriel con seguridad. Ciertamente ellos aún no son mi cuerpo. Aún no estamos unidos, y menos en este momento. Pero fueron creados para ello. Y debes tener fe junto conmigo en que eso un día será una realidad. Así que dime, ¿quién puede no amar a su propio cuerpo, por deficiente que éste sea? ¿Entiendes por qué valen tanto para mí? Entiendo, Señor, entiendo. Gabriel se quedó pensando unos segundos y luego preguntó, ¿y qué va a pasar ahora con ellos? Cosas tristes, Gabriel. Cosas aún más tristes han de suceder, contestó el Señor. El camino del triunfo será real, pero largo y doloroso. Déjame que te explique un poco de lo que ahora está pasando y lo que se avecina. Como ya viste, ellos creyeron todas las mentiras que la serpiente les dijo sobre mi Padre. Se atrevieron a pensar mal de su persona, admitieron enojo contra él, hablaron mal y actuaron desafiándolo deliberadamente. Luego se dieron cuenta del mal que habían hecho, pero en lugar de humillarse, arrepentidos, se envolvieron en el orgullo. Pusieron pretextos, negaron su responsabilidad y lanzaron acusaciones. Reconocieron haber hecho mal, sí, pero como no se arrepintieron, su conciencia se endureció y el mal se arraigó dentro de ellos. No obstante, su corazón no deja de reprocharles internamente su falta de integridad. Y como ahora se sienten acusados y avergonzados, ya no pueden mirarme de frente y a los ojos con la confianza de antes. El corazón les redarguye por su mal actuar, pero como en su orgullo no se atreven a vivir el verdadero arrepentimiento, lo que hacen es volverse retraídos, escurridizos y distantes. No sienten ya el mismo enojo que los llevó a comer el fruto, pero sí sienten vergüenza y culpa. Han vuelto a sentir un poco del amor que antes me tenían, pero su incapacidad para sincerarse los está llevando en sentido contrario a mí. Los está llevando hacia las sombras de su propio corazón. Cada día que pasa sienten más y más el peso de sus acciones y se retraen, se alejan cada vez más, como cuando uno busca apenado el rincón más apartado y oscuro de una habitación. Ahora ellos buscan ocultarse dentro de sí mismos para no tener que ver nunca más de frente ni mi rostro ni el rostro de mi Padre.
Mi presencia, que antes era para ellos alentadora, inspiradora y fuente de seguridad y confianza, ahora la ven como una presencia incómoda. La franqueza y transparencia con la que los trato han venido a ser para ellos un reproche involuntario a su falta de integridad. La grandeza que veían en mí y antes los inspiraba, ahora los abruma. El amor libre e inconsciente e inocente que antes respiraban en mí, ahora los asusta. Es demasiado para ellos. Entre su orgullo y los remordimientos, su mente se oscurece cada día y cada vez se alejan más y más de mí. Ahora tengo que dejar de buscarlos con la familiaridad de antes. Sé que ahora mi presencia es más una incomodidad que una alegría, y sé también que ahora es peligrosa, pues así como el fuego daña cualquier cosa que no sea de su propia naturaleza, la pureza de mi presencia podría dañarlos a causa de la maldad que ya forma parte de su ser, por lo que me veo obligado a mantenerme distante. Mi presencia de aquí en adelante se tendrá que limitar a una especie de sombra y nada más. Cuando hable con ellos ya no me manifestaré libre, abierto y pleno como antes. Ya no habrá risas, conversaciones, ni largas horas de estar juntos. Y claro que eso me duele. Gabriel, resiento el dolor de esta separación, pues como te he dicho, los amo profundamente, pero no tengo alternativa. A futuro, al paso de los años, de generación en generación, la distancia de los hombres conmigo se tornará cada vez más profunda y lejana, aunque con algunas excepciones. El conocimiento que Adán y Eva tienen de mí se desvanecerá entre sus descendientes, como se desvanece la huella de un hombre en la arena del mar. Y la relación original que teníamos, llena de franqueza, cercanía, risas y conversaciones íntimas, terminará convirtiéndose al paso de las generaciones en simples religiones plagadas de dioses inventados, ritos, leyendas, superstición y mitos espiritualoides. Adán, metido en sí mismo con su rostro apartado de mí, se enfrentará al mundo y a la vida, solo. No es que esté solo, yo estoy aquí, pero él se ha impuesto a sí mismo el caminar solo. El mundo, la vida son algo muy desconocido para él, tienen muchas preguntas y pocas respuestas, y solo cuentan con sus razonamientos para resolverlas, un razonamiento entenebrecido que no es para nada confiable, pues ya ves cómo los ha llevado a tomar esta serie de decisiones bastante equivocadas. Cuando estaban contigo en el huerto, dijo Gabriel, recuerdo que nada era incierto para ellos, aunque todo fuera nuevo. Nada era atemorizante, aunque fuera desconocido. Tu presencia y la ausencia del mal generaban una seguridad absoluta. Toda necesidad afectiva, emocional y existencial era satisfecha en la relación personal que tenían contigo, pero esa relación se ha perdido. ¿Cómo van a llenar ese vacío? ¿Cómo suplirán esas necesidades ahora? Mira lo que ahora van a hacer, Gabriel. La relación se ha perdido, pero les queda algo. Las facultades que mi padre les dio. Ellos recibieron facultades y es con eso con lo que ellos y sus descendientes procurarán suplir la pérdida de nuestra relación. Las mujeres, por ejemplo, recibieron la facultad de concebir y dar a luz, a fin de que la tierra fuera poblada y se formaran las numerosas naciones y pueblos donde pudiera verterse nuestra sabiduría. Pero ahora en su confusión, ellas tomarán esa facultad de ser madre para llenar su propio vacío existencial. Eva fue creada para ser compañera de Adán en el ejercicio de su misión terrenal, pero la oscuridad que ahora reina en su mente y el remordimiento de haber arrastrado a su marido hacia el engaño de la serpiente la llevará a distorsionar el verdadero sentido de su existencia, llegando a valorarse a sí misma solo por la condicionante de tener marido y ser madre. Estas condicionantes se convertirán más allá de un anhelo en una necesidad urgente y desesperada, necesidad que será luego heredada al resto de mujeres que nacerán en las siguientes generaciones por miles de años en el futuro. ¿Y qué hay de Adán?, preguntó Gabriel. Adán, por su parte, fue puesto como señor de la creación y le fue dada la facultad de sojuzgar la tierra. Así que serán estos elementos la balsa a la que se aferrará para salir a flote en su caminar por la vida, despegado de su relación conmigo. En el futuro, las generaciones de Adán se entregarán al ejercicio del dominio, al trabajo de la tierra y al cultivo del conocimiento.
gobernar, dominar, someter, trabajar, adquirir conocimiento, adquirir habilidades, inventar cosas. Todo ello será por el resto de sus generaciones el incentivo que suplirá aparentemente la ausencia de la relación perdida. Salud, dinero y amor ahora serán las motivaciones del hombre común, y para los más osados superioridad, poder y control, además de esto. Así es como la descendencia de Adán y Eva irá resolviendo torcidamente lo que en realidad jamás podrá ser resuelto por esos medios, la pérdida de su relación conmigo. Así es como en su mente oscurecida se están anidando estas ideas de la vida para luego transmitirse de generación a generación, de pueblo a pueblo, de etnia en etnia. El temor está llenando ahora su corazón para acompañarlos por el resto de sus vidas y de sus generaciones, y será el motor principal de sus acciones. Vivirán teniendo miedo a ser rechazados, a que los demás vean sus imperfecciones, a que otros se den cuenta de sus debilidades o de sus limitaciones, a no llenar las expectativas de los demás, a no ser aceptados, a no tener provisiones para el día siguiente, a enfermar, a morir, al fracaso. Y lo más triste, inconscientemente vivirán con miedo a ser castigados por mi Padre, como si mi Padre fuera un tirano violento y vengativo. ¿Y sabes en qué va a derivar esta vida de temores? No lo sé, Señor, en una vida de ansiedad y obsesiones. Me voy a brincar porque es largo, no quiero aburrirlos demasiado. Yo tengo el poder de cambiar eso, Gabriel. Son como un plato de comida en descomposición, insistió Gabriel. ¿Es posible acaso hacer que esa comida vuelva a su estado natural cuando ya ha comenzado a echar espuma, a oler mal? Para ti no, Gabriel, para ellos menos, pero nada es imposible para mí. De acuerdo, Señor, continuó Gabriel, pero aún entendiendo que tú puedas sacar el mal de sus corazones, iluminar su oscuridad y regresarlos a ti, todo eso al final de cuentas no serviría de nada. ¿Por qué lo dices, Gabriel? La ley, Señor. La ley. Sí, claro, la ley, dijo el Señor, has visto bien el problema. La ley del reino dice, continuó Gabriel, que ellos están sentenciados. Su complicidad con Satanás los ha hecho traidores al reino y la sentencia por traición es de muerte eterna. Tú se los advertiste, legalmente son reos de muerte y la ley no puede ser quebrantada, no en tu reino. Tienes razón, Gabriel, pero la ley de nuestro reino también dice que pueden ser redimidos, es decir, rescatados mediante un pago. Cierto, Señor, pero la ley dice que la vida del hombre solo puede ser redimida con otra vida. Vida por vida es el precio. Además, tendría que ser la vida de alguien de su propia naturaleza. Hombre por hombre debe ser, y por si fuera poco, tendría que ser un hombre que no esté en su misma condición, porque un sentenciado no puede dar su vida por otro sentenciado. Ese hombre no existe porque todos los hombres habrán heredado la condición de Adán. La condenación de Adán. Tal vez yo podría hacer que exista, le dijo el Señor. Gabriel se quedó pensando unos segundos sin entender y luego agregó. Además, si alguien estuviera dispuesto a pagar tal precio, tendría que recibir sobre sí mismo el castigo de todos ellos, hasta la muerte. ¿Y quién hay que pudiera hacer tal cosa por ellos? Es demasiado. El Señor no le dijo nada, solo se quedó mirando, incrédulo. Eso no puede ser. Tú eres su creador y son los que te traicionaron a ti. ¿Cómo puede ser esto? El Señor contempló la inocencia que irradiaba el rostro de Gabriel y luego agregó, ya te dije que ellos son mi herencia. Están en mi corazón. No voy a renunciar a ellos. No voy a arriesgarme a perderlos. Ellos fueron creados para unirse a mí y para unirme yo a ellos, y eso para mí lo vale todo. Los que se pierdan se perderán por su propia voluntad o necedad, como lo quieras ver, pero no porque yo haya renunciado a ellos. Así que si el precio de su rescate ha de ser mi propia vida, ¿no crees que yo estaré dispuesto a darla? ¿Crees en mi amor? ¿Crees que mi amor no alcance para tanto? Señor, creo que tú eres asombroso,
y tu amor no tiene límites. Pues lo que vamos a hacer de aquí en adelante es trabajar para que ellos también lo sepan y luego lo crean, que es lo más difícil. Es así como obtendremos la victoria. ¿Estás conmigo, Gabriel? Incondicionalmente, Señor. ¿Estás con ellos? Igual que tú, Señor. Pues que así sea. El Señor contempló a la pareja dormida por unos segundos más, los arropó, besó sus frentes y salió del refugio para marcharse. Todo estaba dicho. ¿Qué les dice esto? Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿qué pacto hizo el Señor con ustedes? No cuando ustedes lo conocieron, hermanos. No cuando Él vino y murió en la cruz, hermanos. Él hizo un pacto. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No lo hemos leído cantidad de veces. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? ¿Y qué pacto hizo? Presentarnos limpios. Sí, y más que eso. Mucho más. ¿Qué le dijo a Gabriel? Ellos son la ¿qué? La herencia que mi padre me dio. ¿Sabes, Gabriel? Algún día ya no me conocerás como ahora me conoces. En mi historia ficticia, porque es una historia ficticia, ¿por qué le dice eso al Señor? Ciertamente ellos aún no son mi cuerpo. Ciertamente ellos aún no son mi cuerpo. Aún no estamos unidos, y menos en este momento, pero fueron creados para ello. Y debes tener fe junto conmigo en que eso un día será una realidad. Así que dime, le dice a Gabriel, ¿quién puede no amar a su propio cuerpo, por deficiente que éste sea? ¿Entiendes por qué valen tanto para mí? ¿Cuál es el pacto que hizo con nosotros desde antes de la fundación del mundo? Los tomaré y los haré ¿qué? Mi propio cuerpo. Y carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y seremos ¿qué? Uno solo. Ellos en mí y yo en ellos. Uno solo. Hermanos, tenemos que levantar nuestra vista más allá de lo terrenal. Todo lo que ustedes han dicho es correcto y es cierto, pero mucho de lo que nosotros solemos decir es simplemente, dice Pablo, son sencillamente rudimentos. Que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es verdad? Sí, pero es un rudimento, hermanos. Eso no es el plan perfecto de Dios. Que Dios nos va a cuidar. Eso es una visión terrenal, cierta, pero terrenal. Que Dios nos ama. Sí es cierto, es verdad, pero es terrenal. ¿Sí? Levanten sus ojos, vean lo celestial. Lo celestial. Nosotros fuimos creados para hacer ¿qué? Carne de su carne, hueso de sus huesos. Un solo ser con Él, una sola carne. Para eso fuimos creados y para eso hizo un pacto con nosotros.
Ahora miren, Filipenses 2. Vayan conmigo a Filipenses 2. Hermanos, y quiero insistir en esto porque yo se los dije, si ustedes han entendido los rudimentos del Evangelio, entonces ustedes son aptos para entender las cosas mayores. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere de todos nosotros, que seamos aptos para entender cosas mayores. Jesús les dijo les hablaba de la gracia, les hablaba del amor de Dios y todas estas cosas, de su sacrificio en la cruz. Y les dice, les he dicho cosas terrenales. Y esto los ofende. ¿Qué si les dijere las, qué? Las celestiales. Entonces hay muchas cosas que son verdaderas en el Evangelio, pero son terrenales. Y nosotros necesitamos, en la medida que el Espíritu Santo nos lo permita, crecer en las cosas que no terrenales, sino celestiales. Que Dios me cuida, que Dios me ama, que Dios está con nosotros, que Dios tiene promesas para nosotros, que Dios cumple sus promesas, que todas esas cosas son terrenales, hermanos. Es la gracia manifestada en lo terrenal. ¿Sí me explico? Es la gracia manifestada a nivel terrenal. Sí es gracia, sí, por supuesto que lo es, pero es gracia manifestada a nivel terrenal. Nosotros necesitamos mirar la gracia que se proyecta hacia lo celestial. Filipenses 2, ¿les dije? 5, si no me equivoco, no lo busqué, pero creo que me acuerdo que es. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como a Dios como cosa a qué aferrarse. Hermanos, presten mucha atención porque lo que les voy a decir, a algunos ya se los he dicho. Si nosotros hemos oído que Cristo murió en la cruz por nosotros, y lo cual es maravilloso, ¿sí o no? Y a ver si podemos cantar al final este canto de Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, que está inspirado en este pasaje de Filipenses. Hermanos, si la cruz de Cristo, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor por nuestros pecados, por nosotros, por nuestra salvación, es maravilloso. Y ha sido maravilloso en nuestra vida y ha impactado nuestros corazones. Necesario es, hermanos, que lo que les voy a decir, aunque ya se los haya dicho, hermanos, impacte doblemente en su corazón. No hay cosa más grande. Les decía yo el otro día, cuando les enseñaba esto a los hermanos del otro grupo, hermanos, es que no encuentro cosa más grande que les pueda decir. Si esto no maravilla sus corazones, si esto no impacta su espíritu, ya no hay más cosa más grande que les pueda decir. O sea, ¿sí me explico? Y esto, hermanos, debería sacarnos, impactar nuestro corazón y sacarnos de nuestra mentalidad terrenal para colocarnos en una mentalidad que trascienda hacia lo celestial. Porque hay cosas ahí en lo celestial que nosotros ni siquiera entendemos. No las entendemos, hermanos. Lo digo por mí. Pero a eso es a lo que quiere llevarnos el Espíritu Santo, a entender las cosas celestiales, que trascienden, que van más allá todavía de lo que hasta hoy conocemos acerca de la gracia de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. Fíjese bien lo que está diciendo el texto. Fíjese bien lo que dice. No consideró el ser igual a Dios como una cosa a qué, ¿qué? A qué aferrarse. Sino que, ¿qué cosa hizo? Sino que se despojó. Tomando forma de siervo. ¿Qué significan esas palabras? Hermanos, les digo una cosa, no piensen en el hecho de que Cristo Jesús vino, se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros y dar su vida y todo esto. Eso ya lo sabemos. Y no es cosa menor. Eso es lo que ha sustentado nuestra vida y nuestra fe hasta el día de hoy, ¿sí o no? Y ha llenado nuestros corazones de gozo y de alegría. Que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa, no dijo, yo aquí me quedo donde estoy, yo sigo siendo Dios. No, sino que se despojó a sí mismo, dejó el lugar y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, ¿sí o no? Y estando en la condición de hombre, ¿qué cosa? Se hizo siervo de los hombres, se hizo siervo de nosotros, ¿cierto? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo esto es maravilloso, es extraordinario. A cada uno de nosotros en su momento nos ha impactado en nuestro corazón y hasta el día de hoy sigue sustentando nuestra vida, ¿sí o no? Pero hay algo más, hermanos. Dice ahí que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué cosa? ¿Se qué? Se despojó a sí mismo. Les voy a pasar algo que tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo la semana pasada. ¿Sí? Vayan tomando uno y pasen. Toma uno y lo pasas. Esto, hermanos, que vamos a decir, no es algo que ustedes, no es algo para que ustedes lo prediquen. Escuchen lo que les estoy diciendo. Esto no es algo para que ustedes lo prediquen. Y no es una cuestión de egoísmo, de... No. No, es algo que tiene, porque es algo que tiene que, para empezar, tiene que volverse algo real en nuestro corazón. Tiene que caer y madurar en nuestro espíritu. Primero. Segundo, no todo el mundo está apto. Porque no te van a entender. Simplemente ni te van a entender y te van a tomar de a loco. O sea, lo que estoy diciendo suena como una locura. Y no es necesario. Hay mucha gente que primero necesita ser edificada en el evangelio básico de la gracia y de la sangre de Cristo. ¿Sí? Así que hay mucho que enseñar. Esto no se preocupen. Esto guárdenlo en su corazón. Como María, cuando nació Jesús, dice que vino Simón y pronunció las palabras proféticas sobre Jesús, y vino la viuda también, dice, y todas estas cosas ella las guardó en su corazón. ¿Sí? Hasta el día de la manifestación, la cruz de Cristo. Así que estas cosas guárdenlas en su corazón. ¿Qué ven aquí? Sí, más allá de lo obvio. Hace 8 días estábamos hablando de ¿qué? La encarnación de Cristo Jesús. ¿Qué ocurrió en la encarnación de Jesús? ¿Qué ocurrió ahí? Se une lo humano y lo divino. Muy bien.
lo comprendieron hace 8 días, como yo lo expliqué. Hay una unión. ¿Por qué? Porque ese era el pacto. Por eso comencé hablando del pacto. Porque ese era el pacto. Hermanos, el pacto no consiste en ser salvados, nada más. No es solo ser redimidos, no es nada más. El pacto es más amplio, más grande. ¿Hasta dónde? Hasta ser uno. Fuimos salvados para alcanzar el pacto. Fuimos redimidos para que se consumara lo que se pactó desde el principio. Lo que Cristo pactó desde el principio. ¿Era necesario que diera su vida por nosotros? Sí, porque había un ¿qué? Un pacto. Seremos ¿qué? Uno. Yo en ellos y ellos en mí. ¿Se entiende? Fuimos salvados ¿para qué? Por favor, yo espero que ya, hermanos, no me salgan con que fuimos salvados ¿para qué? Para vida eterna. Por Dios santo, hermanos, crezcamos. Para tener vida eterna. Vayamos más allá. Ese es el evangelio básico y elemental. Poderoso, grande, magnífico, pero a fin de cuentas, elemental. No, fuimos salvados y fuimos redimidos porque hay un pacto y un propósito más alto que solo vivir eternamente. Y fuimos salvados para estar con Dios. ¿Para estar con Dios? ¿Para hacer qué? Para ser uno. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para ser carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Y ustedes pueden entender qué significa eso? Yo tampoco. Pero por fe, en el Espíritu lo recibimos, ¿sí o no? ¿Se entiende todo lo que voy diciendo hasta aquí? Todavía no llego al punto. Pero les vuelvo a preguntar, ¿qué ven aquí? ¿Y qué tiene que ver esto que les estoy enseñando? Lo vamos a tenemos cámara acá. ¿Qué ven aquí? ¿Y qué tiene que ver esto que les estoy enseñando aquí en estos simples dibujitos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ese texto con esta imagen que le estoy diciendo? Se despojó. Fíjense bien, hermanos, es un dibujo sencillito, simple, aparentemente, ¿no? Hace 8 días les expliqué, ahí tenemos un espermatozoide y un óvulo. Son los 2 elementos que Dios creó para la vida. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Muy bien. ¿Por qué se tienen que unir? Dijimos que Cristo se hizo esto, ¿sí o no? Sí. Y María aportó esto, ¿sí o no?
pero María en representación de todos nosotros. ¿Sí? Y Cristo se hizo esto. Ahora, ¿por qué hice esto? Una vez que yo he hecho esto, fíjense bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Si yo hago esto, que es lo que hicimos allá, ahora vuélvanlo a unir. Ya no se puede. No. Ahora vuelvan a unir sus hojas, como estaban. Ya. Ya no se puede, ¿o sí? No. No se puede. Las podemos remendar ahí, pegar. ¿Sí o no? Bueno, ya no se puede. Vamos a pensar que María, un pensamiento tonto. Vamos a pensar que María se tomó un anticonceptivo. Entonces pasó esto. ¿Y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar? Sí, se interrumpió. ¿Y qué va a pasar con este? ¿Eh? Se murió. Te va a morir. ¿Sí o no? ¿Y con este? También. O este va a regresar a donde estaba. Ya no puede regresar. ¿Entiende lo que significa se despojó? Ya no puede. Una vez que llegó aquí, ya no puede volver. Una vez que se hizo así, se hizo esto, ya no puede volver. Se despojó a sí mismo. Y si no se une, ¿qué? La única forma de vivir es que Despojando. no hay retorno, no hay vuelta atrás, no hay regreso. Se despojó sin retorno, sin regreso. Se despojó de su madre. ¿Entiende lo que digo? ¿Entienden lo que hizo Jesús? O sea, no es nada más de que vino y tomó forma humana para morir en la cruz y luego volver al Padre. No, mis hermanos, no. Una vez que Él tomó esta forma, automáticamente su existencia depende de qué? De que se una a esta otra existencia. Y ambas existencias dependen ahora, una vez que Él se despojó, ahora ambas existencias dependen de qué? La una de la otra. Es sí o sí. No hay regreso. No hay regreso. La única manera que Él podía regresar al Padre era ¿qué? Como un nuevo ser. El esperma no puede volver de donde salió, ni el óvulo puede regresar.
al lugar de donde fue hecho. Ya no se puede. Una vez que han salido, los dos o se unen o se mueren. Yo sé que es Si imposible. el plan hubiera fallado, O falla, exacto. todos, Incluyendo- toda la humanidad entera habríamos ido a dar al infierno y a la perdición. Y él, eso es lo más grande, y él hubiera desaparecido. Porque él se desprendió de su padre. Dejará el hombre a su padre. Se desprendió de su padre. Y la única que la única razón, la única manera en que podía volver al padre es como una nueva criatura, como un nuevo ser. Cristo se jugó la existencia. En el momento mismo que se despojó, en ese momento se jugó la existencia para existir únicamente en nosotros y con nosotros. Porque ese era el pacto que hizo por nosotros cuando nos creó. ¿Hay algo más grande que eso, hermanos? Cantamos en lo que lo meditamos, en lo que lo reflexionamos. Hermanos, es la cosa más extraordinaria que Dios haya hecho. Adoren al Señor con todo su corazón, hermanos. Señor de la creación, siendo en forma de se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, para su vida entregar, en una cruz terminar. Dios a lo sumo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, hermanas primeramente y hermanos. Ustedes saben lo que pasa cuando un óvulo no es fecundado. ¿Qué ocurre? Se muere y es desechado. Si él no hubiese venido para unirse a nosotros, nosotros seríamos como el óvulo que simplemente habría tenido que ser
desechado. Era necesario que Él tomara esta forma. Para unirse a nosotros, para que fuéramos convertidos en un nuevo ser con Él y no morir y ser desechados. Era necesario. Él tenía que hacer. Pero el Padre dijo, no es vas a ir por ellos y los vas a traer de la mano. No, vas a ir y te vas a unir a ellos y los vas a traer conmigo. Y no podrás volver solo. ¿Me entienden? Si Él no hubiera hecho eso que hizo, nosotros simplemente hubiéramos sido un óvulo no fecundado que termina por ser desechado. Si Él no lo hubiera hecho. Si no hubiera hecho lo que hizo. Volvemos a cantar. Su Señor de la creación, siempre en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó semejanza de hombre, siendo puro y sin mal, entre nosotros vivió. Y así mismo ser yo, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dios, santo solo es santo, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo es santo, y su nombre engrandeció, para que de su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo es santo, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios a lo sumo es santo, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Gracias, Señor.
Gracias te damos, Señor, por las grandes maravillas que nuestra mente no alcanza a entender, Señor, pero nuestro corazón, nuestro espíritu lo recibe como algo grandioso y maravilloso, Señor. Ahora, Padre, yo te ruego que por el Espíritu Santo, Señor, sea dado espíritu de revelación y de conocimiento y de sabiduría a todos mis hermanos y a todos nosotros, para que crezcamos, Señor, en el conocimiento de esta obra maravillosa y extraordinaria, Señor, que tú hiciste, que no podemos alcanzar a entender, Señor, pero que tú vas a revelar todavía más profundamente nosotros, Señor. Y si hoy nos maravillamos, mañana, Señor, nos maravillaremos todavía mucho más, Señor, en ti, porque eres glorioso, grandioso, majestuoso, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre, hoy y para siempre, Señor. Hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Somos un óvulo fecundado, Señor. La muerte no es nuestro destino, Señor. No es nuestro destino. Nunca más, Señor. No es nuestro destino. Podía haberlo sido, Señor, pero no lo es porque tú nos has tomado en ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria sea a ti, Señor. Porque esta fue la voluntad del Padre y tú viniste, Señor, a la tierra y te hiciste obediente a la voluntad de tu Padre y todo lo hiciste conforme a su corazón. Señor, bendito seas por ello hoy y siempre, hoy y siempre. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Hermanos, tal vez haya alguien que necesite un abrazo del Señor.